Shalom, shalom, bendiciones. Excelente tarde para todos, hermanos, hermanas que se unen a la transmisión de esta tarde. Saludo con mucho gusto, hermana Getita, hermana Elvita Hernández, hermana Sirley, hermana Rosalba y quienes más estén por ahí, hermana Marifélix. Bueno, todos los que están ya unidos, bendiciones del Eterno y gracias al Padre que están aquí con nosotros. Hoy que es 24 de mayo del 2023 de la era común, a unos cuantos días solamente, unos cuantos días para celebrar Shavuot. Bueno, cabe destacar que para nuestros hermanos judíos, bueno, la gran mayoría de los hermanos judíos, Shavuot va a ser celebrado mañana al caer la tarde. Ellos, recordemos que ellos llevan el conteo del Omer basándose en que cuando la Torah dice el día siguiente de Shabbat se refiere al día siguiente de Pesach. Entonces ellos celebran Shavuot de acuerdo al conteo del Omer partiendo del día siguiente de Pesach, esto es el día 16 del mes primero. Entonces ellos hacen su conteo de esa manera y bueno, por esa razón ellos estarán celebrando mañana al atardecer. Para nosotros, Shavuot comienza el sábado al caer la tarde, es decir, ya en lo que es el primer día de la semana. De tal manera que, bueno, durante toda esta semana hemos estado hablando acerca del tema de Shavuot, en las reflexiones diarias hemos estado tocando temas relacionados a Shavuot. Y bueno, hemos dejado esta semana la hemos apartado precisamente para la Santa Convocación de Shavuot, de tal modo que no hemos estudiado Parashá. Esta semana, bueno, sí, porque digamos la porción de esta semana es Shavuot precisamente. El tema es Shavuot, pero me refiero a que como siempre que celebramos alguna de las santas convocaciones anuales, pues usualmente la porción semanal correspondiente al ciclo anual de estudio, pues la suspendemos, ¿verdad? Durante la semana de Santa Convocación para enfocarnos totalmente en lo que es la Santa Convocación de esa semana. Entonces tal es el caso en Shavuot para nosotros esta semana. Por esa razón, pues tenemos este paréntesis en donde el ciclo anual de estudio lo postergamos una semanita. Primeramente el Eterno, ya al comenzar la nueva semana, estaremos retomando el ciclo anual de estudio de la Torah. Pero por lo pronto vamos a continuar platicando y aprendiendo acerca de Shavuot. Y en el caso del día de hoy, que es media semana, y como usted sabe, las transmisiones de media semana las dedicamos para seleccionar un texto del Nuevo Testamento que conecte, que se relacione con nuestra porción semanal de la Torah. Entonces, en las lecturas que se seleccionaron para esta semana, el texto del Nuevo Testamento es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y pues la conexión creo que es más que evidente. Hechos capítulo 2 se nos dice, se nos especifica que se estaba celebrando la fiesta de Shavuot. Nada más que acá, en lo que es el Nuevo Testamento, es llamada Pentecostés. Esta palabra Pentecostés, que es una palabra griega, significa literalmente quincuagésimo.
o día 50. Entonces, pues es Shavuot, ¿verdad? Shavuot y Pentecostés es exactamente lo mismo, es la santa convocación designada por el Eterno que viene a cerrar el ciclo de las santas convocaciones de primavera, viene a cerrar el ciclo de lo que es Pesaj. Recordemos que las santas convocaciones de primavera abren con Pesaj. Pesaj es la primera de las santas convocaciones. Inmediatamente después de Pesaj viene panes sin levadura, es decir, Pesaj el día 14 del mes primero, panes sin levadura del día 15 al día 21 del mismo mes primero, y Shavuot o primicias, porque realmente Shavuot y primicias es la misma festividad separada por 50 días, pero es la misma festividad. Entonces es ahí donde viene, pues digamos, la controversia de la que siempre se habla cada año cuando llegan estas santas convocaciones de primavera, y siempre que se habla de Shavuot y de Bikurim, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ya dijimos, pues en el libro de Levítico capítulo 23, donde se habla de las santas convocaciones, pues ahí se dan fechas para cada una de las santas convocaciones, menos para lo que es Bikurim y por lo tanto Shavuot, que como ya dije es la misma. Pues ahí no hay una fecha especificada, ahí la Torah dice que se había de presentar una ofrenda de primeros frutos de la cebada al día siguiente de el Shabbat. Y bueno, ahí unos interpretan que se refiere al Shabbat de Pesaj, es decir, el primer día de panes sin levadura. Y pues otros interpretamos que se refiere al día siguiente del Shabbat semanal. Entonces, no vamos a discutir sobre eso ahorita porque es un tema bastante complicado, profundo, que además se ha discutido por siglos, ¿no? Aquí lo que hacemos es, bueno, tomar la postura que, digamos, más nos convence, y nosotros llevamos a cabo el conteo a partir del día siguiente del Shabbat semanal, con la convicción de que, bueno, todas las santas convocaciones tienen fecha específica, menos esta, por lo cual creemos que el Eterno, de haber querido que se celebrara en una fecha fija, celebran nuestros hermanos judíos. Ellos celebran Shavuot cada año en una fecha específica, que es el día 6 de Sivan, puesto que cada año comienzan el conteo del Omer el día 17 del mes primero. Entonces, siempre va a ser la misma fecha. Y bueno, nosotros creemos que el Eterno precisamente quiso que contáramos el Omer, porque no iba a haber una fecha específica. Bueno, entonces, lo que sí estamos seguros es que en Hechos capítulo 2 está hablando de la fiesta de Shavuot, aunque no se usa ese nombre, ¿verdad? Pero entendemos perfectamente que se estaba celebrando esta festividad en Jerusalén, en el templo, puesto que Yeshua había muerto en Pesaj, y bueno, el libro de los Hechos, escrito por Lucas, relata pues todos los acontecimientos ocurridos posteriormente a la muerte y la resurrección y la ascensión de su majestad Yeshua. Y bueno, entonces ahí encontramos en ese contexto Yeshua, después de haber resucitado, dice la escritura que él apareció a sus discípulos durante 40 días. 40 días. Y una vez que Yeshua ascendió al cielo y se despidió de sus discípulos, les dio instrucciones para decirles que esperaran la promesa, que
se les había hecho, la promesa del Ruach, promesa del Espíritu, cual vendría justamente en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés. Y así es como comienza el libro de los Hechos. Y en el capítulo 2, bueno, encontramos ahí el relato acerca de todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Había, dice el libro de los Hechos, que había ahí en Jerusalén personas, pues básicamente habla de dos grupos de personas. Habla de personas que, digamos, eran pues los judíos que estando en la dispersión, pues hacían el viaje hasta Jerusalén en obediencia a la mitzvah de ir a Jerusalén durante las tres santas convocaciones conocidas como las santas convocaciones del peregrinaje. Esto es Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces recordemos que estamos hablando de temporadas y de hecho, pues mucha gente, sobre todo los que hacían un viaje muy largo para estar en Jerusalén en Pesach, decidían pues permanecer ahí, es decir, esperarse durante todo lo que era el conteo del Omer, decidían quedarse en Jerusalén para esperar la santa convocación de Shavuot. Pues los viajes eran muy largos y pues imagínese usted, ¿no? Hacer el viaje, estar en Pesach y luego regresar hasta tu tierra donde vivías, pues prácticamente luego tener que regresar otra vez a Jerusalén, pues no, realmente no era algo muy conveniente y por eso muchos permanecían, acampaban ahí en Jerusalén esperando la santa convocación de Shavuot. Entonces, pues Jerusalén esos días estaba realmente llena de muchísimos visitantes de la casa de Judá que estaban en la dispersión. Pues recuerde usted que hubo dos exilios. El primer exilio fue para la casa de Efraín, las 10 tribus, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el primer exilio por mano de los asirios. Posteriormente hubo un segundo exilio. Ese segundo exilio fue para la casa de Judá y fue por mano de los babilonios. Entonces, en ese segundo exilio, la casa de Judá se profetizó que ellos habrían de regresar. Es decir, a diferencia de la casa de Efraín, de la cual, bueno, también se profetizó que iban a regresar, pero pues con muchísimo tiempo de diferencia. La revelación profética para el regreso de la casa de Judá fue de tan solo 70 años. Y bueno, alguien podría decir, 70 años, hermano, pues es toda una vida. Sí, sin embargo, pues el anuncio profético para el regreso de la casa de Efraín fue mucho más allá, ¿verdad? Se habla pues de 2 milenios, básicamente, o poco más, porque la profecía dice, después de 2 días nos darás vida. Entonces, eso habla de 2 milenios completos y ya a partir de 2 milenios completos estamos en el tercer milenio o tercer día y entonces en el tercer milenio en cualquier momento está profetizado el regreso de Efraín, regreso del hijo pródigo. Entonces es importante tener en cuenta esto de los dos exilios porque pues la casa de Judá después de 70 años en el exilio regresó
a su tierra, regresó a Jerusalén, reconstruyeron Jerusalén, reconstruyeron el templo, pero muchos judíos decidieron no regresar. Muchos judíos tomaron la decisión de permanecer, pues, en los lugares en donde ya estaban. Recordemos que al ser llevados al exilio por Babilonia y posteriormente permanecer en el exilio en manos de los medo-persas, pues muchos judíos se acostumbraron a habitar en aquellas tierras. Finalmente estamos hablando de 70 años y en 70 años pues pasan muchas cosas. Entonces muchos de los exiliados habían nacido allá en el exilio. Entonces era más fácil que los que nacieron en el exilio pues tomaran la decisión de quedarse en sus lugares de habitación. Sin embargo, pues habiendo aprendido de sus padres a obedecer los mandamientos del Eterno, de una manera fiel hacían la peregrinación, hacían los viajes para estar en las santas convocaciones. Este es el contexto de lo que está pasando en Hechos capítulo 2. Entonces, ese es el primer grupo de personas del que nos habla Hechos capítulo 2. Los judíos observantes que hacían el viaje, que se habían quedado en el exilio, pero que iban a celebrar las santas convocaciones. El otro grupo del que nos habla Hechos capítulo 2, pues son aquellas personas que sin ser parte de la casa de Judá, ellos habían escuchado el testimonio del pueblo judío estando en el exilio y creían en el Dios de Israel. Y entonces ellos también hacían el viaje. Es lo que hoy el pueblo judío llama los justos de las naciones. Es decir, las personas temerosas del Eterno, o sea, sin ser judíos, pero temerosos del Eterno, que creen en el Dios de Israel, que creen en sus grandes milagros, que creen en su pacto y que pues también hacían el viaje para estar ahí en las fiestas. Y básicamente estos eran los dos grupos de personas que se reunían y que estaban reunidos en Jerusalén en los acontecimientos que nos narra Hechos capítulo 2. Es decir, que en ese momento, ahí en Jerusalén, había gentes de muchas naciones, ¿sí? De muchas naciones. De hecho, cuando nosotros vemos ahí el testimonio de la Escritura, cuando aquellas personas dijeron, ¿cómo es posible que estemos escuchando este mensaje en nuestro propio idioma si estos que están hablando son galileos? ¿Y cómo es que nosotros podemos entenderles en nuestra propia lengua? Es decir, que ahí ocurrió un tremendo milagro. Y cuando se narran estos acontecimientos, pues ahí se mencionan varias regiones de donde viajaban aquellas personas. Y bueno, si usted se pone a contar las regiones mencionadas ahí, usted se va a dar cuenta que se mencionan 13 regiones en total. Y esto es algo que pues llama mucho la atención, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho que el pueblo de Israel es conformado por 13 tribus, ¿sí? Por 13 tribus. ¿De dónde salen las 13 tribus? Bueno, recordemos que el patriarca Jacob adoptó a los dos hijos de Yosef. Esto es Efraín y Manasés. Efraín y Manasés vienen a formar parte de las tribus de Israel, mientras que Leví es apartado para lo que es la obra del santuario. De otra manera diríamos que son 14, ¿verdad? Con Leví, pero siendo Leví apartado para la obra del santuario y puesto que la Torá dice que Leví no
no tiene, digamos, heredad, es decir, una tierra como herencia, y siempre que se habla de las tribus, pues se habla en relación a la herencia de la tierra. Entonces tenemos 13 tribus en total, ¿verdad? 13 tribus que conforman el pueblo de Israel. Y es muy interesante que en Hechos 2, cuando se da testimonio de estas personas que habían hecho ese viaje y se mencionan todas las regiones, pues sean 13 regiones. ¿Se cree que es coincidencia? Yo creo que no. Yo creo que de alguna manera el Eterno quiso representar ahí a las 13 tribus de Israel. Es decir, como si estuvieran de manera simbólica viajando personas de todas estas regiones representando cada grupo a una de las tribus de Israel. Lo cierto es que ahí da testimonio la escritura de que todos ellos hablaban diferentes idiomas, hablaban diferentes lenguas. Bueno, y dije idiomas a propósito porque usted sabe que el tema de las lenguas es un tema muy complejo en muchos grupos religiosos hoy en día, pero lo cierto es que las escrituras, cuando hablan de lenguas acá, están hablando de idiomas, porque ellos entendían lo que Pedro y los demás hablaban, entendían el mensaje en su propia lengua. Es decir, que Pedro no estaba predicando en lengua extraña o lengua que no se pudiera entender. Él estaba predicando en lengua hebrea, pero ellos escuchaban el mensaje en su propio idioma, en el idioma de su región, de donde ellos venían. Entonces, cuando hablo de esto, siempre lo relaciono como lo hacen hoy día en muchas congregaciones que son muy grandes y que congregaciones en donde asisten personas que hablan otros idiomas. Es muy común, por ejemplo, en los Estados Unidos, que hay personas que asisten a congregaciones de donde se habla en inglés y se predica en inglés y ellos pues, son hispanos, no entienden muy bien el inglés y entonces lo que hacen las congregaciones allá es que están traduciendo, ¿verdad?, el mensaje. Entonces conocí una congregación aquí cerca, aquí estamos en la frontera con Estados Unidos, y escuché de una congregación que ellos tenían un sistema de audífonos. Entonces a todas las personas que visitaban la congregación y que no dominaban el idioma inglés, les proporcionaban unos audífonos y mientras el predicador estaba pues dando su mensaje en el idioma inglés, ellos escuchaban el mensaje en los audífonos en su idioma, es decir, en español. Y cuando yo escuchaba eso, decía, bueno, eso justamente fue lo que pasó en Pentecostés y fue lo que pasó también en Shavuot. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, los acontecimientos que son narrados en Hechos capítulo 2, si los comparamos con Éxodo 19 y 20, vamos a encontrar pues muchas cosas que son, vaya, lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Una de ellas es que la multitud que se encontraba en el Sinaí, allá en Éxodo 19 y 20, nos dice la Torá que también era una multitud compuesta de personas de distintas naciones. Habían salido de Egipto, ¿verdad? Y eran una muchedumbre de diferentes naciones, de muchos países distintos. Y entonces, pues, muchos de ellos obviamente no hablaban hebreo, no hablaban o no entendían tampoco el idioma hebreo. Y entonces nos preguntamos si la voz del Eterno que habló desde la montaña del Sinaí a todos ellos
estaba hablando en lengua hebrea, ¿cómo entendieron los extranjeros? ¿Cómo es que ellos pudieron comprender el mensaje? Y bueno, hay un midrash que dice que justamente lo que ocurrió en el Sinaí fue que aparecieron como lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los que eran extranjeros y que no podían entender la lengua hebrea, y que eso les trajo a ellos la comprensión. Entonces ellos pudieron entender en su propio idioma todo lo que el Eterno habló desde la montaña del Sinaí. Entonces vea usted la similitud, ¿verdad? La semejanza de esa narrativa del Midrash con lo que nos dice el libro de los Hechos, que en cierta manera pues también viene a ser un tipo de Midrash. Y tenemos esa similitud, es decir, gentes de diferentes naciones escuchando un mensaje de parte del Eterno, lenguas de fuego que aparecen, que todos escuchan el mensaje en su propio idioma. Además, bueno, pues en Hechos se habla de un gran estruendo, en Hechos 2 también se habla de un gran estruendo, ¿verdad?, que ocurrió en Shalaim. Entonces, hay muchas similitudes entre los dos relatos, además de que obviamente se está hablando de la misma temporada, ¿sí? Se está hablando de la entrega de la Torá en Hechos 19 y 20, pero haciendo un cálculo en el tiempo que había transcurrido desde la salida de Egipto, es decir, desde el primer Pesaj y hasta la entrega de la Torá, pues sí, se entiende que estamos ahí justamente en Éxodo 19 y 20, en la temporada de Shavuot. Entonces, pues Hechos 2 nos está presentando una festividad de Shavuot, al igual que en Éxodo 19 y 20, aunque cuando la narrativa de Éxodo 19 y 20, todavía el pueblo de Israel no recibía, ¿verdad?, las instrucciones para celebrar Shavuot. Eso es verdad. O sea, no podemos nosotros asegurar que estaban celebrando Shavuot porque todavía no recibían esa ordenanza. Sin embargo, lo que sí podemos asegurar es que la entrega de la Torá fue justamente en la temporada en que se celebra Shavuot. Así que tenemos todas esas similitudes entre Hechos capítulo 2 y la entrega de la Torá en Éxodo capítulos 19 y 20. Además de lo que ya comentamos acerca de la gran multitud, acerca de los idiomas, y bueno, también tenemos que decir acerca de los idiomas, ¿verdad? Recordar, pues, ¿dónde empezó esto, no? ¿Dónde fue que empezó todo el tema de los diferentes idiomas o distintas lenguas? El libro de Bereshit, el libro de Génesis, nos dice que la humanidad pues habló una misma lengua desde la creación de Adán y hasta los tiempos posteriores al diluvio. Entonces, siempre aquella humanidad habló una misma lengua, la lengua hebrea. Sin embargo, llegó el relato de Génesis en el capítulo 11, llegó el tiempo en donde, pues, digamos, aquella humanidad, aquella segunda humanidad, porque formaban parte de una segunda oportunidad para el ser humano, dada por el Eterno a través de Noé, y esa segunda humanidad había recibido instrucciones como las había recibido la primera humanidad, encabezados por Adán. Y nuevamente esta segunda humanidad, pues, que cree, desobedecía instrucciones,
querían hacer su propia voluntad, y habiendo recibido instrucciones de llenar la tierra, igual que Adán, ¿verdad? Llenar la tierra, de señorear la tierra, etcétera, de engrandecer el nombre del Eterno en toda la tierra. Bueno, esta segunda humanidad, nos dice Génesis 11, decidieron ellos quedarse en un mismo lugar. Quedarse en un mismo lugar, construir una ciudad, la cual bautizaron con el nombre de Babilonia, ¿verdad? Babel. Y posteriormente construir una torre allí en esa ciudad. Una torre que decían ellos querían que llegara hasta el cielo. Y bueno, el Eterno, vemos ahí en Génesis 11, decidió descender y aplacar a aquellos humanos pretenciosos, rebeldes, violentos. Y lo que el Eterno hizo, dice Génesis 11, fue confundir sus lenguas. Ahí es donde nacen los diferentes idiomas, pues de una manera milagrosa empezaron a hablar ellos en lenguajes distintos, de manera que ya no se podían poner de acuerdo para continuar con su proyecto. Y de ahí es de donde nacen las 70 naciones de la antigüedad. Entonces entendemos que nacieron 70 idiomas, 70 lenguas distintas, pero recuerde, estamos hablando de idiomas finalmente. Y bueno, ¿por qué mencionamos esto? Porque es algo importante. Es algo importante entender el tema de los idiomas, de dónde vino todo esto, entender que hubo una lengua original, fue la lengua hebrea, entender que la promesa del Eterno es restaurar todas las cosas. El libro de los Hechos habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces, algo que se está restaurando, por supuesto, es la lengua hebrea, el idioma hebreo. Y vaya, esto nadie lo puede negar. Mi hermano, mi hermana, nadie puede negar que hace algunos años atrás, dígame usted, pues, ¿quién hablaba del idioma hebreo? ¿Dónde escuchabas tú que tanto sobre el idioma hebreo? Y la verdad, ahora con la tecnología, ahora con esto de las redes sociales, el idioma hebreo ha tomado un auge tremendo. Digo, en todas partes, ¿no? Aparece, bendito el Eterno, hay está lo del Instituto del Templo, hay muchos rabinos judíos predicando, vaya, después de tantos siglos donde el judaísmo permaneció pues prácticamente escondido, sepultado, olvidado, y de pronto aparece en la escena el pueblo de Israel en 1948, de pronto renace el judaísmo, se vuelve algo público después de estar escondido durante siglos y siglos, y ahora resulta que ha tomado una fuerza tremenda, que bueno, en las redes sociales salen promoviendo idioma hebreo y que aprenda hebreo, y bueno, ha tomado un auge tremendo. Muchísima gente, miles y miles y miles de personas hacen aliyá a la tierra de Israel, es decir, viajan a la tierra de Israel constantemente, y ha surgido un interés tremendo por por el idioma hebreo, por aprender de las escrituras en hebreo, y todo esto no es sino el cumplimiento de la palabra profética, de la restauración de todas las cosas. Y una de ellas, por supuesto, pues es el idioma hebreo. Y hablamos de esto porque, pues, volvemos al punto de Hechos capítulo 2, en donde aquellos, aquellos viajeros escucharon el sermón de Kefa,
sermón de Pedro, hablando en hebreo, pero ellos lo entendían todos en su idioma. Entonces, Hechos capítulo 2 es una figura maravillosa de, del plan del Eterno, del plan de redención, del plan de la restauración. Es una fiesta de Shavuot y por eso hoy hablamos de esto, comentamos acerca de esto, porque estamos a escasos días de celebrar Shavuot y es importante destacar la relación, la conexión que tiene esta festividad de Shavuot con los tiempos de la restauración, con el tema de la redención. Por eso es que en Shavuot estudiamos el libro de Ruth. Meramente el Eterno, si Él nos concede, el próximo Shabbat estaremos dedicando el mensaje en el servicio de Shabbat, estaremos dedicando el mensaje de la palabra al libro de Ruth. ¿Por qué? Bueno, porque Ruth nos habla precisamente del tema de la redención y el contexto del libro de Ruth es justamente una santa convocación de Shavuot. Entonces, Shavuot nos habla de redención y nos anuncia los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hoy, mis amados y amadas, al ver todos los acontecimientos que están ocurriendo alrededor del mundo, lo único que nosotros podemos comprobar es que el Eterno está restaurando las cosas, que todo va tomando forma, que las profecías se están cumpliendo, que cada una, porque como dijo nuestro Santo Maestro Yeshua, toda la Torá tiene que cumplirse. Todas las promesas hechas por el Eterno tienen que cumplirse. Los mensajes que aprendemos de cada una de las santas convocaciones tienen que cumplirse. Esa ya se cumplió, panes sin levadura ya se cumplió, Bikurim, Shavuot se han cumplido también en parte porque la gran verdad es que Shavuot, aunque cierra las santas convocaciones de la primavera, Shavuot también es como una conexión, es como un puente de las fiestas de primavera con las fiestas del otoño. ¿Por qué razón? Porque, bueno, nuestro Mashiach Yeshua se despidió de sus discípulos, podemos decir, en la temporada de Shavuot, no justamente en el día de Shavuot, pero en la temporada de Shavuot, es decir, cuando el Mashiach se despidió de sus discípulos, estaban a unos cuantos días de celebrar la santa convocación de Shavuot. Si nosotros retomamos los datos que nos dan las escrituras, bueno, en la semana en que el Mashiach murió, y esto no vamos a profundizar ahorita, lo hemos explicado en otros temas, pero en la semana que el Mashiach murió, el 14 del mes primero, es decir, la santa convocación de Pesaj, fue en un día miércoles. El día miércoles fue que el Mashiach murió. Y por lo tanto, durante esa semana, el Mashiach habría de resucitar en el día de Shabbat y se manifestaría a sus discípulos en lo que sería el primer día del conteo del Omer. Esto es las primicias, el Bikurim, como se le dice en hebreo. Y de esta manera, nosotros podemos hacer las cuentas de que posteriormente, ya resucitado el Mashiach, nos dice la escritura, apareció a sus discípulos por 40 días. Entonces, si llevamos a cabo este conteo, podemos decir que cuando el Mashiach se despidió de ellos después de 40 días, pues estaban realmente ya muy cerca
a la festividad de Shavuot. De manera que los discípulos no tuvieron que esperar mucho para la llegada de la promesa del Padre a través del Mashiach Yeshua. ¿Y cuál era esa promesa? ¿Cuál era la promesa dada para esa, específicamente esa fiesta de Shavuot, que fue celebrada en el año en que el Mashiach murió? Pues la promesa del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que fue derramado sobre todos los hijos de Israel que estuvieron reunidos en Jerusalén justo en esa festividad de Shavuot. Y Kefa, esto es Pedro, ahí en Hechos 2, después de predicar un poderosísimo mensaje en donde reveló a las multitudes la identidad de Yeshua como el Mashiach, como el enviado del Padre, y aceptando ellos su culpabilidad acerca de no haber reconocido a Yeshua como el Mashiach, y, y dándose cuenta ellos de lo que habían hecho, a aquel acto tan terrible de haber participado en su muerte, ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? Y Pedro les explicó que no tenían nada que temer, pues Yeshua había resucitado. Y el Mashiach Yeshua estaba proveyendo un camino de redención, un camino de restauración para el pueblo de Israel. Y Kefa les dijo: lo que tienen que hacer ahora, pues, es hacer teshuvá, arrepentirse, regresar al pacto, regresar a la senda correcta, regresar a las promesas del Eterno. Tienen que hacer teshuvá, les dijo Kefa. Tenían que declarar fe obediente en el Mashiach Yeshua y tenían que recibir la promesa del Espíritu. Eso era lo que ellos tenían que hacer, y eso fue lo que ocurrió. Y destaca Hechos capítulo 2 que aquel día se convirtieron, es decir, obedecieron al mensaje de Pedro, 3,000 personas. Recordemos que en el pecado del becerro de oro habían muerto 3,000 personas. Y ahora, digamos, como una restauración de parte del Eterno, hay 3,000 convertidos en este primer mensaje, primer sermón dado por Pedro, pero sin duda ministrado por el Espíritu del Eterno, quien es que convence, dice la Escritura, de pecado, de justicia y de juicio. Y al ver esa conversión de 3,000 personas, vemos nosotros entonces que el tiempo de la restauración ha comenzado. Y a partir de ahí, mis amados hermanos, a partir de aquella celebración de Shavuot de la que nos habla Hechos capítulo 2, se dio, se puede decir, el banderazo inicial para los tiempos de la restauración. El maligno no descansa, y entonces el mal pues se ha encargado de estorbar, porque es lo que siempre hace, ¿verdad? El maligno desde Adán, huerto del Edén, y en toda la historia, el maligno pues siempre ha estado ahí para estorbar los designios del Eterno, para estorbar los caminos del Eterno. Pero finalmente la voluntad del Eterno se va a cumplir sí o sí. Lo único que el Satán hace es de alguna manera postergar las cosas, alargar quizás, ¿verdad? Los tiempos, pero todo se va a cumplir. Entonces, en Shavuot, de aquel año en que el Mashiach murió, empezó la restauración de todas las cosas, que se ha visto alargado por casi 2,000 años. Esto debido más
a el hecho de que la casa de Judá pues no reconoció el tiempo de la visitación, no reconoció al Mashiach Yeshua. Y hablamos en general, porque para que la restauración, mis amados, se complete, pues no solamente toda la casa de Judá, sino toda la casa de Efraín tiene que ser restaurada. Pues no se podía dar la restauración en aquel momento debido a la situación, debido a las condiciones, pero sí empezó. Eso sí lo podemos decir. Empezó el tiempo de la restauración y empezó justamente en un día de Shavuot. De ahí la importancia de esta fiesta, de esta santa convocación. En Shavuot entonces no solamente conmemoramos la entrega de la Torah. En Shavuot también conmemoramos el nacimiento de Israel como nación, y en el Shavuot, en el año que Yeshua murió, conmemoramos el inicio de la restauración de Israel como pueblo elegido. Esa aventura comenzó hace mucho tiempo y ha retomado una fuerza tremenda en los últimos años. Como dijimos ya hace unos momentos, hoy día esta promesa de restauración ha cobrado vida de una manera tremenda, de una manera muy visible, de una manera que nadie puede negar ya lo que está pasando delante de nuestros ojos. Las profecías se están cumpliendo, Efraín está despertando, Efraín está abriendo los ojos, Judá está abriendo sus oídos, y tanto una casa como la otra están encaminándose hacia la restauración final, que muy pronto se dará. Y Shavuot tiene mucho que ver con esto. Por eso es que cada año, cuando llega la santa convocación de Shavuot, también con la llegada de Shavuot nosotros esperamos un milagro, esperamos algún acontecimiento importante que tenga que ver con la restauración de Israel. Esperemos entonces en el Eterno que nos traerá la santa convocación de Shavuot para este año 2023 de la era común. Mientras tanto, bueno, pues nos despedimos, concluimos así con nuestra transmisión del día de hoy, y les invito para que nos sigan acompañando durante esta semana con las reflexiones diarias. Sigan ustedes empapándose del tema de Shavuot, sigan aprendiendo de esta santa convocación, lean el libro de Ruth, lean con más calma el capítulo 2 del libro de los Hechos, que es bastante extenso. Léanlo con mucha tranquilidad, traten de empaparse, de aprender de estas lecturas, vuelvan a leer Éxodo 19, Éxodo 20, y mis hermanos, pues también clamemos juntos, oremos juntos, suplicando al Eterno que este tiempo de restauración de todas las cosas sea cada vez más palpable para el mundo entero, y que nosotros, los que ya estamos dentro del proyecto, los que ya hemos creído, que ya formamos parte de esta restauración, bueno, pues sigamos aportando nuestro granito de arena para que esto siga creciendo más. Mientras tanto, pues nos despedimos. Shalom, bendiciones, un fuerte abrazo para todos, y si el Eterno lo permite, pues nos volveremos a conectar, a estar transmitiendo próximo viernes al caer la tarde. Shalom, shalom.